Todos nos complementamos y necesitamos unos de otros para aprender y sostenernos. Analiza qué es lo que más disfrutas hacer y las aptitudes que tienes para ello. Carolina, la mujer de hoy, presenta el segmento Vida y Plenitud. Así es, ya estamos aquí, ya estamos listos para iniciar nuestro programa y hoy con un invitado, como siempre, muy especial que nos viene a orientar, a dar buenas recomendaciones para nuestra salud. Le doy la bienvenida al doctor Haroldo Cabrera Mancio. Hoy vamos a platicar de los beneficios de eliminar el gluten y los lácteos de nuestra dieta. Mi querido doctor, bienvenido a su casa. ¿Cómo está? Muy bien, muchas gracias, Judith. Es un gusto, como tú bien dices, cada vez que vengo al programa compartir un poquito pues de lo que siempre estoy aprendiendo, estudiando. Desde que tengo 4 años que aprendí a leer, pues nunca he parado. Eso es lo mío, aprender. Y ahora, pues compartir. De verdad que es un gusto. Pues hoy veníamos platicando contigo hace unos momentos. Recuerdo ya haber tocado por separado estos dos temas que corresponderían a lo que se llama alergias alimentarias. Hablamos en su momento de la alergia al gluten en sus 3 variedades, lo vamos a recordar, y por supuesto también hablamos de las intolerancias a los lácteos. Pero el día de hoy quise unir esos dos temas para buscar un enfoque más integrativo, más complementario, de un tipo de alimentación que esté orientado para gente que padezca enfermedades crónicas o degenerativas de difícil tratamiento. Porque quiero contarles que lo que vamos a hablar hoy no es una moda, tampoco es una imposición, y no se me malentienda que yo vine aquí a decir de que era malo comer pan o que era malo ingerir lácteos, de ninguna manera. Es cierto, como hay tanta información ahora al respecto, hay mucha gente que es pues celíacos por elección, entre comillas, o gente vegana que no ingiere lácteos por elección, pero no significa que eso sea una opción que debamos de recomendar a todo el mundo. Lo que sí es cierto es que si por elección decidimos pues no consumir lácteos y no consumir gluten, primero tenemos que buscar opciones alimenticias que sustituyan de alguna manera los nutrientes que obtenemos de esos dos alimentos. Y segundo, saber que si decidimos una dieta de este estilo, pues no vamos a tener ninguna consecuencia nefasta. Pero cualquiera puede decidir, bueno, a partir de mañana elimino lácteos de mi dieta y gluten de mi dieta, no tiene ningún problema. Si equilibra adecuadamente su alimentación, sustituyendo con alternativas. Ahora bien, quisiera comenzar diciendo que las alergias y las intolerancias alimentarias en general es un tema muy importante en medicina. Yo te diría que un 25%, si no es que el 30%, de gente que acude a mi consultorio de las más variadas enfermedades, síntomas, tienen de fondo una intolerancia o una alergia alimentaria. Y quizá deba principiar aclarando cuál es la diferencia entre alergia y cuál es la diferencia entre intolerancia, o también llamada sensibilidad, que serían sinónimos, intolerancia, sensibilidad. El cuerpo tiene un sistema de defensa, que es el sistema inmunológico. Si entramos en detalle, pues hablamos de monocitos, hablamos de leucocitos y hablamos de células T, de un sinnúmero de elementos formes de la sangre que su objetivo es patrullar a través de la circulación constante y permanentemente a la espera de cualquier sustancia extraña que aborde el organismo para contrarrestarlo. Por eso se llama sistema de defensa, sistema inmunológico. Cuando a través, en este caso como estamos hablando de alergias alimentarias, cuando a través del intestino ingresan al organismo alergenos, o sea, antígenos alimentarios o dietarios, o sea, partículas extrañas, porque no me dejarás mentir que hoy día la industria alimenticia ha abusado con los pesticidas, desde que se siembra la fruta, las vegetales, hasta los conservantes, los colorantes, los aromatizantes, espesantes, acidulantes, endulcorantes y todas esas sustancias que nunca antes en la historia habíamos estado expuestos a ella, en la fabricación, en la manufacturación industrial de este tipo de artículos. Porque en el pasado, cuando había menos cantidad de seres humanos sobre la faz de la tierra, pues la gente se alimentaba de la agricultura. Pues se acercaba al árbol de manzana, jalaba su manzana, sembraba sus lechugas, sus naranjas, sus zanahorias, y no había ningún problema. Incluso los animales también estaban ahí a su disposición. Pero conforme la población
pues fue creciendo a niveles nunca pensados, la gente encargada de alimentar o de la alimentación, primero vio una oportunidad. Es momento de desarrollar una industria, un sistema de manufacturación de alimentos, entre comillas, que nos demos abasto para toda esta gente que está ahora ocupando el planeta Tierra. Por otro lado, que tengan ciertas características, que duren bastante tiempo en el anaquel. Porque los alimentos de la granja, los que uno cultiva y corta después, son alimentos perecederos. Claro, muy poco tiempo, ¿verdad? Y en este caso, como hay tanta gente, pues necesitamos tener una industria que fabrique alimentos no perecederos o alimentos semiperecederos que duren mucho tiempo. Los enlatados, las carnes embutidos, los alimentos en bolsas, la refrigeración, todas esas sustancias que mencioné hace un momento, que van a permitir, por un lado, ese sistema de abastecimiento de toda esa cantidad de gente al día, pero que por otro lado van a producir daños, porque nada es gratis. Porque al estar preparados con este tipo de sustancias extrañas que dije yo, colorantes, aromatizantes, espesantes, que están siempre presentes en este tipo de alimentos, entre comillas, van a provocar en algunas personas, porque no en todas, síntomas, enfermedades, producto del contacto con estas sustancias extrañas. Cuando hay una reacción alérgica, significa que una cantidad importante de estas sustancias extrañas ingresó al torrente circulatorio a través del intestino y las células de la defensa pues montaron una reacción que se llama reacción anafiláctica, reacción alérgica, que puede ser desde unas simples ronchas en el rostro, en el tórax, en las manos, hasta un edema laringio que pueda llevar al paciente a una dificultad respiratoria que incluso lo puede llevar hasta la muerte. Es una reacción alérgica, una reacción exagerada que se monta en minutos o hasta 2 horas después de haber ingerido el alimento en cuestión. Ahora bien, una intolerancia alimentaria es una reacción similar que está relacionada siempre con una respuesta del sistema inmunológico, pero que puede llevar días, varios días. Entonces yo puedo ingerir un queso pues, muy sabroso, que en su momento no me da ninguna reacción, pero 2-3 días después yo tengo migraña. O 2-3 días después, viniendo de varios días de defecar normalmente, resulta que estoy estreñido, o con el vientre hinchado, o con gases que no tenía, o con dolores musculares, articulares. Y todos esos síntomas que se producen medianamente o tardíamente están relacionados con el consumo de ese alimento. Entonces significa que somos intolerantes o que somos sensibles, pero en ningún momento va a haber una reacción exagerada al sistema inmune que, como dije, pueda comprometernos incluso en nuestra vida. Esa sería entonces la diferencia, porque yo tenía aquí dentro de las cosas que le quería consultar algunas manifestaciones físicas que nos pudiera platicar, que nos podrían poner un poquito en alerta. ¿Por qué? Porque hay gente que manifiesta cierta sensibilidad, como usted dice, pero que en este momento todavía no han causado un problema muy grande. Solo dicen, la vez que comí tal cosa, no me sentí muy bien, afortunadamente en la noche me sentí mejor, no tuvieron que tomar nada y pasó, pero no siempre identificamos bien qué fue exactamente lo que comimos, solo hubo un leve malestar. Hay algunos alimentos que no es un leve malestar, doctor, sino que lo llevan a uno, algunos, cuando es realmente muy fuerte, hasta el hospital. Correcto. Platíqueme un poquito de eso para que tomemos en cuenta las señales. Estaba explicando al principio que una alergia, una reacción anafiláctica, una reacción alérgica, implica algo exagerado, implica síntomas, como que tú bien acabas de decir, que incluso nos pueden llevar al hospital. Un edema exagerado al nivel de los párpados, en los labios, en la lengua, en la laringe que me impide la respiración, una broncoconstricción, síntomas similares a los del asma, una diarrea copiosa, una migraña insoportable o una elevación de la presión inusitada. Todos esos síntomas exagerados son alergias. Cuando tenemos síntomas de menor intensidad, como por ejemplo lagrimeo, al que nos pican los ojos un poco, que los molesta la luz, que se llama fotofobia, estornudos momentáneos, secreción acuosa en la nariz, se llama rinitis. ¿Cuánta gente no padece de rinitis después de que come pizza, por ejemplo? Obstrucción dentro de la nariz también, nariz tapada, que le cuesta respirar. Dificultad para tragar, pero que se supera pasado un tiempo. Picazón dentro de la boca,
diarrea, dolor abdominal, que lo acabo de mencionar, náuseas, vómitos, cólicos, las ronchitas, que pueden ser desde muy leves hasta unas grandes placas que se llaman urticaria, mareos, mencioné mucho la migraña, dolores musculares. Todos esos son síntomas también de intolerancias o de sensibilidad aumentada. Habiendo dicho esto, quiero mencionar que en general, hoy día, las alergias alimentarias se han incrementado no solamente por el alimento en sí mismo, por el alimento per se, sino también por los métodos de la agricultura. Porque no me dejarás mentir que hoy día, desde hace mucho tiempo, están usando pesticidas. También hay contaminación ambiental con derivados del petróleo. Entonces, toda esa contaminación, todas esas partículas que están en el aire que llegan a nosotros a través de la inhalación o incluso a través de la ingestión por los cultivos que son preparados de esa manera, vienen a incrementar la sensibilidad al alimento per se, y por sí mismos esas sustancias extrañas van a producir otros síntomas. Entonces hay muchas intolerancias, alergias a agentes químicos que no debemos de confundir. Recordemos que también hay intolerancias alimentarias, eso tocaremos el tema otro día, a alimentos como la carne de cerdo, que es bastante frecuente, o incluso los mariscos. Hay gente que no puede tolerar comerse un camarón porque inmediatamente no puede respirar, pues se le hinchan los párpados o los labios, y a pescados, que son de los alimentos que generalmente producen más reacciones alérgicas, por las proteínas en sí que los componen, o también por parásitos que pueden estar en la carne cruda, por ejemplo. Ahora que vamos a platicar de lo que es el gluten, intolerancia al gluten, alergia al gluten y después a los lácteos, quiero aprovechar para volver a explicar detalladamente lo que ya mencionamos en el tema del gluten. Recuerdo que lo hablamos relacionado con un libro del famoso neurólogo Perlmutter que se llama El cerebro de pan, David Perlmutter. Ese libro fue un bestseller en Estados Unidos, El cerebro de pan, escrito por un neurólogo, asimismo también nutriólogo. Tiene 2 especialidades y él, con toda propiedad, pues es una explicación detallada del tema, de cómo hoy día el consumo de gluten en la alimentación está relacionada con un sinnúmero de síntomas, más de 47 hasta el momento, y de enfermedades como la diabetes incluso, o como el cáncer. Pues bien, en cuanto al tema del gluten, hay 3 variedades. Una es la enfermedad celíaca, conocida desde la Segunda Guerra Mundial. En Holanda, ahí se empezaron a describir los primeros casos. Resulta que la gente que fue a la guerra, pues no consumía cantidades de gluten, de trigo, porque comían lo que podían. Y cuando volvieron de la guerra, principiaron a alimentarse de súbito con grandes cantidades de pan, que extrañaban, supongo. Y mucha gente empezó a debutar con síntomas característicos de abundante diarrea, síntomas digestivos específicamente, que los llevaban al hospital y muchos a la muerte. Pues desde ese entonces se tipificó la enfermedad celíaca, que tiene un componente genético y que tiene disparadores, como pueden ser un embarazo, incluso como puede ser un virus. Se está hablando de que un virus, un reovirus, puede estar relacionado con la activación de una enfermedad celíaca. Entonces es genética, afecta principalmente el intestino delgado, aplana las vellosidades, produce malabsorción, y al mínimo contacto de gluten, no de trigo, voy a explicar eso, la gente desarrolla síntomas como diarreas copiosas, dolor abdominal, síntomas exagerados. Hay gente que padece esta enfermedad que están desnutridos por la misma malabsorción, y que el tratamiento único conocido hasta la fecha es la eliminación absoluta del gluten. ¿Dónde encontramos el gluten? Pues en el trigo, en la cebada, en el centeno y en la mayoría de avenas. Digo mayoría porque hay avenas que dicen gluten free, que son certificadas. Porque las otras avenas, las avenas comerciales, se mezclan en los mismos molinos donde se mezcla el trigo o la cebada. Y es por eso que tienen más partículas por millón de las recomendadas para gente que tiene enfermedad celíaca. Entonces no pueden comer ni avena. En España, en Europa, hablan también de la espelta, que es cierto tipo de trigo, también tiene gluten, y el camut. Bien, entonces el gluten se encuentra en todos estos alimentos, bebidas que se producen de la fermentación de la cebada, por ejemplo whisky, por ejemplo cerveza, no la pueden tomar estos individuos, estas personas, porque inmediatamente desarrollan los síntomas. Por lo tanto, una persona diagnosticada con enfermedad celíaca, que tiene positivos antígenos muy particulares
antigliadina, antitiroglobulina y antiendomicio, y que tiene biopsia positiva de las vellosidades del intestino delgado a la enfermedad, deben de eliminar al 100% el consumo de gluten, incluso al extremo, porque la industria alimentaria ha abusado del gluten y está presente no solamente en los alimentos obvios, la sémola de trigo, las pastas, el pan que sea integral, en todo tipo de harinas, galletas, bizcochos, sino también en los cosméticos. En la salsa ketchup, en las mayonesas, en la salsa de soya, ahí está presente gluten. Eso Entonces, le toda quería esta preguntar, gente, que hoy por hoy el problema es ese, que antes uno decía, bueno, algo que no tenga relación con el trigo o un determinado tipo de pan, entonces lo ubicábamos mentalmente y decíamos, tal cosa no la voy a comer. Pero hay muchos otros productos que hoy por hoy lo contienen, que lo último que son el producto, ¿verdad? O sea, dice que es de Así tomate, es. pero no tiene tomate. Así es, Dice solo la que etiqueta. exacto, o del color, o sea, nos da la Sí, ilusión óptica sí. de que sí, doctor, pero Pero no es, en el fondo es no. totalmente sintético. Entonces uno se puede ir un poco con la creencia del empaque y quién sabe qué se esté comiendo. Claro, estoy insistiendo, estoy hablando de la enfermedad celíaca, de eso ya hablé, fue un tema, búsquenlo. Lo estoy resumiendo. Entonces, esta gente diagnosticada como celíaca no debe consumir en lo absoluto gluten. Ahora, el otro término es alergia al trigo. Y como alergia ya mencioné que es una reacción excesiva del sistema de defensa cuando entra en contacto con una sustancia extraña, resulta que estas personas no reconocen la proteína del trigo. La proteína del trigo, las proteínas, los componentes, no solo el gluten. Entonces tienen un 80% de gluten o gliadina, que es otro nombre. ¿Y saben ustedes qué significa gliadina? Pegajoso. Recordemos que el trigo por eso tiene un valor industrial altísimo, porque se puede mezclar con un montón de alimentos o sucedáneos. Es un espesante fabuloso y barato y produce esa adhesión de todos los componentes del alimento para hacer todo tipo de masas. Por esto incluso que las tortillas grandes, si se dan cuenta, no son de maíz, sino son de trigo. Las tortillas enormes para hacer burritos y son muy maleables, flexibles, atractivas. Claro. Pero toda esa gliadina, ese gluten, va a ser de muy difícil digestión o absorción. Entonces van a haber restos digestivos por muchas horas en toda la mucosa intestinal adheridos que van a producir una inflamación crónica de la mucosa intestinal. Voy a llegar ahí. Entonces la gente alérgica al trigo tiene alergia al gluten, a la globulina, que es un 10%, y también tienen una reacción alérgica a un 5% de la albúmina. Esa reacción es inmediata, no es una intolerancia o sensibilidad. Ingresando el trigo a su tubo digestivo, 2 minutos, 1 hora, edema laringio, ojos edematizados, broncoconstricción, síntomas inequívocos de una reacción anafiláctica, paran en el hospital. Entonces la gente que es alérgica al trigo no puede consumir nada de trigo. Gluten esa parte. Pueden algunos tolerar ciertos derivados de cebada o de centeno porque ellos tienen alergia a componentes del trigo. Pero se pueden dar la combinación de los dos problemas, sí. ¿verdad, doctor? Sí. Que tanto el trigo como el gluten. ¿Cómo Claro. se llega a saber eso? ¿Hay pruebas? Hay pruebas, ¿Cómo le hacemos? Porque mencioné quizás que hay pruebas específicas, más que todo endoscopía y biopsia, para los celíacos y para pacientes con alergias a trigo, pues hay también test de suero que se puede poner en contacto con el trigo y hace una reacción inmediata que es de inmunoglobulina G, se llama. Lamentablemente en Guatemala no hay mucho y si lo hay son bastante caros. En Europa esos test, porque no solo es de trigo, son de 100 componentes que se llaman prick o tetaprick, son kits, valen alrededor de 250 a 300 euros el test. Entonces por test bioquímicos y también lo que se llama pruebas de supresión o de eliminación o pruebas de estimulación. Entonces cuando una persona sospecha que tiene una intolerancia alimentaria, una alergia a una sustancia particular, digamos en este caso al trigo, suspende el alimento sospechoso por una semana y si nota que los síntomas que él tiene duda de estar relacionados probablemente con esto, desaparecen o mejoran. La semana después, a los 10 días después, ingiere una pequeña cantidad del alergeno sospechoso, se llama prueba de desafío o de estimulación, e inmediatamente desarrolla la alergia. Entonces es una prueba sencilla,
no es de sangre ni bioquímica, pero sí es una prueba aceptada. Un test de eliminación y un test de desafío. Y en tercer lugar, un tema que ya hablé de él también, interesantísimo, que se llama sensibilidad aumentada al gluten no celíaca. Ya hay estudios publicados, hay asociaciones en Estados Unidos de gastroenterólogos que están hablando del tema. Lamentablemente en nuestro medio yo he preguntado a colegas especialistas y no muchos están enterados de esto. Muchísima gente está desarrollando sensibilidad aumentada. Eso significa que no hace una reacción al gluten específicamente como la enfermedad celíaca, tiene anticuerpos negativos, tiene biopsia negativa, pero tiene síntomas como migrañas, como rinitis, como dolores de cabeza, como depresión, falta de concentración, dolores musculares, insomnio, muchos síntomas de irritación del sistema nervioso que están relacionados con el consumo crónico, continuado de gluten. La única forma de poder diagnosticar es con una eliminación total. Cuando la persona que sospechamos puede tener una sensibilidad aumentada, mucho niño con eso, le eliminamos el gluten y la enfermedad o los síntomas poco a poco van mejorando. Por ejemplo, hay gente con fibromialgia, ya hay colegas en Europa, en España, que están estudiando la asociación del consumo de gluten y fibromialgia, estudios publicados, hasta un 30% de los casos mejora eliminando el gluten de la dieta. Eso sí, también hablé de eso en un programa anterior, tienen que eliminarlo y tener paciencia desde 4 meses hasta un año para ver mejoría. En el caso de la fibromialgia. En otros casos, a la semana, 10 días, un mes, la gente se siente muy bien de haber eliminado el gluten. Por eso es que al principio hablé de celíacos por elección o gente que elimina el gluten por elección, solo para probar cómo se siente. Quería yo mencionar, por ejemplo, en el fútbol, los beneficios también de una dieta sin gluten, gente que se dedica a deportes de alta competición o que pertenecen a la élite de su deporte, por ejemplo, Messi. No voy a hablar yo de equipos aquí porque aquí ni religión, ni fútbol, ni nada de eso. Ni política, menos. No, por favor. Entonces Messi, ¿sabían ustedes que él pues es un superdotado? Todo el mundo lo reconoce, aunque no sean de su equipo. Un tipo nació con un don. Cuando era chiquito pues era muy explosivo en las carreras que tenía, pero conforme fue creciendo, pues se fue notando cierta merma en sus habilidades natas. Y entonces a él le aconsejaron que fuera a Venecia a consultar a un especialista en nutrición. Se llama Giuliano Poser, es un médico nutricionista o nutriólogo en Venecia, que había tenido mucho éxito con otros deportistas, trata a Messi, y le hace un test kinesiológico, es otro método. Los kinesiólogos hacen un test muscular, el cuerpo es un sistema eléctrico completamente cerrado, o sea, es un circuito, que cuando se le acerca una sustancia positiva, o sea que le beneficia, hace una reacción muscular que se puede medir por acortamiento o elongación de ciertos músculos. Y cuando se le acerca una sustancia negativa, o sea que no le beneficia, es diferente la reacción, es visible. Entonces los kinesiólogos testan estimulando, desafiando ciertos músculos en las piernas, en los dedos, en las manos. Hay varios métodos. De esa manera tan empírica o tan prehistórica, van detectando qué le beneficia al paciente y qué no. Pues resulta que Poser le hace una dieta ad hoc individual a Messi y desde entonces pues él elimina las famosas asados argentinos, las pizzas, claro, las gaseosas y lo el que se pan, acostumbra a comer, ¿verdad? Elimina todo eso de la alimentación y él mejora. ¿Y Él con logra qué se queda? lesionarse ¿Con menos. vegetales? No, también carne. Pues lo que pasa es que le hicieron un test individual. Entonces le elimina, creo que apunté por ahí, lo voy a mencionar, la dieta FODMAP. Sí, es un nuevo enfoque que se está dando nutricional para tratar el síndrome del intestino irritable o del intestino espástico que se le llama. Vamos a hablar de ese tema la próxima vez, los beneficios de esta dieta, que se llama así porque es un acrónimo, o sea que cada letra en inglés significa algo. Y está relacionada con los disacáridos, con los monosacáridos, oligosacáridos y polienoles fermentativos. Eso es FODMAP. Cuando se elimina esto, le recomiendan al paciente
bajar drásticamente los lácteos y el gluten. Por eso es de que traje a colación el tema, y eso recientemente que estaba revisando lo descubrí, por eso dije yo, es interesantísimo que toquemos luego ya específicamente esa dieta para enfermos de colon irritable. Pues le hacen una dieta ad hoc a Messi, le reducen al máximo todos los carbohidratos refinados y empieza él a comer más verduras, más frutas, más alcalino, por supuesto mucha proteína de altísima calidad, y él mejora. Se empieza a lesionar menos, rinde más, soporta muchos partidos por semana y siendo muy efectivo. Entonces eso es una de las ventajas o beneficios de cuando uno adopta un estilo nutricional que puede mejorar físicamente, puede mejorar emocionalmente y mentalmente. ¿Cuántos pacientes hay que tienen bipolaridad, diagnosticados con bipolaridad, con ansiedad, con depresión crónica, incluso rasgos psicóticos, que los medican, los drogan, gente que está totalmente bloqueada con medicamentos de este tipo y que lo que tiene es una intolerancia alimenticia, al gluten, por ejemplo. Niños hiperactivos, tolerantes al gluten o con una sensibilidad aumentada. Ese tema lo tocamos. Eso es lo relativo al gluten. Otra cosa que quería decir antes de pasar a los lácteos. Resulta que en el pasado, hablamos de los 50, los 60, incluso los 70. Ahora pasan muchas presentaciones de PowerPoint con música a fondo, así de los años 70, los años maravillosos, cuando tomábamos agua de la manguera, cuando salíamos a jugar bicicleta a la calle. En los grupos de profesionales de antaño, pues los del colegio pasan estas presentaciones. Cuando comíamos las morenitas en la esquina del colegio, que se llamaba un helado de chocolate con galleta. Pues en ese entonces, la industria alimenticia, que estaba en pañales, todavía hacía muchas cosas de manera artesanal. Había muy poco conocimiento de sustancias sintéticas que hay ahora, que preservan mucho más tiempo en la nevera, en anaquel, los alimentos, que por otro lado producen daños. Incluso ni se hablaba de los famosos transgénicos. En ese entonces, pues todo era silvestre. Y yo recuerdo las plantaciones de maíz, de trigo silvestre, cuando uno iba al occidente del país. Una planta de trigo silvestre pues tiene unos 70, 80 centímetros de altura. Y la cantidad de gluten que provee, pues es una cantidad de todos conocida. Y que sí, algunas personas sensibles pues tenían gases o molestias, pero no pasaban de ahí. Bueno, y por otro lado, la forma de preparación de un pan orgánico o de un pan integral a un pan blanco es otro tema, porque el pan blanco pues es un bagazo, que sabe muy sabroso, huele muy sabroso, más que cuando uno pasa en las panaderías que están preparándolo en los hornos, del olor, mucha gente se embeleza y compra por impulso. Pues ese pan blanco tan sabroso provee calorías vacías que lo único que hace es engordar. Porque eso quería decir también, hay personas que no bajan de peso, y es porque los antígenos del gluten que penetran al torrente circulatorio, en el caso de estas personas, van a depositarse en los glomérulos del riñón, bloqueando de alguna manera su función. Entonces la persona retiene líquido, se hincha y no baja de peso. Afectan el tiroides, tiroiditis. Bien, pues estaba recordando los años maravillosos, porque el trigo que consumíamos en ese entonces, que el campesino sembraba, era un trigo silvestre. Ahora voy a mencionar nombres y apellidos porque está de moda. En el pasado pues yo no mencionaba, pero la información está abierta. No es ningún secreto. Si uno busca en Google y pone nombres y apellidos, sale. Entonces resulta que la industria transgénica nace con la marca Monsanto, que es la industria más grande del mundo, el monopolio del mundo de transgénicos. Y les quiero yo contar, en el pasado no ponía Monsanto y salía cantidad. Cosas buenas, obviamente, de todo lo que ha resultado en beneficio, entre comillas, los transgénicos, porque han podido, como mencioné al principio, alimentar a grandes masas de gente en el mundo, porque han paliado la desnutrición, porque han abaratado ciertos alimentos o commodities en el mundo. Y también
por otro lado, cantidad de artículos en contra, porque los transgénicos han venido también a hacer daño, a producir enfermedades que nunca antes habíamos visto, porque no sabemos exactamente cómo ha sido manipulado ese grano, qué tipo de componentes tiene y por qué es que produce síntomas o enfermedades que antes no conocíamos. Pues el trigo transgénico de la Monsanto, y menciono nombres, y lo quiero decir, la Monsanto fue comprada por la Bayer. Entonces, si ustedes buscan Monsanto, después ya no van a aparecer artículos recientes porque ahora es propiedad de la transnacional Bayer. Bien, el trigo transgénico tiene la particularidad de ser una planta de 40 centímetros de alto que tiene 40 veces más gluten que el trigo silvestre y tiene mucha más durabilidad al clima, a los insectos, o sea, a todos los parásitos y también a la lluvia, a la intemperie, a los pesticidas, a todo. Por eso es de que es superior entre comillas, pero esa cantidad exagerada de gliadina, de gluten, que es lo que hace muy pegajoso al trigo, es lo que provoca principalmente esa inflamación crónica del intestino que altera totalmente la superficie de la mucosa y que va a interferir con la absorción. ¿Cómo? Primero, inflamando, lo acabo de mencionar, las células de la mucosa. Y segundo, por esta misma inflamación, las células se separan. Entonces la mucosa, cuyo propósito original es ser una barrera de protección contra el ingreso de sustancias extrañas al torrente circulatorio, se vuelve una barrera defectuosa. Porque hay uniones que se llaman uniones gap, que fallan, dejan una brecha entre ellas, y entonces el intestino se vuelve demasiado permeable. Entonces pueden buscar síndrome del intestino permeable. Hablamos de eso también. Esa permeabilidad aumentada del intestino va a ser el mecanismo fisiológico el cual nos va a explicar por qué se han disparado tanto las alergias. Porque ya no solo es alergia al gluten, sino también es alergia a colorantes, también es a desestabilizantes, a espesantes, a todos los elementos extraños de la industria alimenticia. Por eso es de que quería hablar del gluten. Entonces, de alguna manera, todas las personas diagnosticadas con intolerancia, sensibilidad, alergia o enfermedad celíaca deberían de quitarse el gluten de su dieta, aunque sea tan difícil. Porque desde niños nos ponen, dice el dicho, cada niño nace con un pan bajo el brazo. Nos dan trigo desde chiquitos. Estamos adictos al trigo. Porque es otra cosa. El gluten tiene ciertas formas estructurales o moleculares similares a la morfina. Entonces, cuando ingerimos panito tan rico, la panadería recién hecho, automáticamente sentimos un efecto de adormecimiento, relajación en el cerebro y queremos que produce adicción. Entonces, la gente se vuelve adicta al pan. Muy bien. Bien. Muy bien. Vamos a platicar de los lácteos Después. en un momentito más, ¿le parece? Ahí. Solo nos vamos a ir Me parece. rapidísimo a la pausa. Les cuento que tenemos un contenido muy especial, así que lo que pueden hacer es enviar la palabra contenido al 5025. Incluye algunos alimentos que nos pueden beneficiar para ir sustituyendo. Alguna gente ha estado preguntando entonces qué dieta usamos, qué sí usar, qué no usar. En el contenido hay muy buenas recomendaciones, así que envíen la palabra contenido al 5025. Ya regresamos. Inicia un espacio publicitario. Ya volvemos con más del programa Carolina, la mujer de hoy. Por Globo, tus recuerdos, tu música. Para recibir las recomendaciones de este tema, envía la palabra contenido al 5025. Ya estamos de regreso, hoy platicando con el doctor Haroldo Cabrera Mancio sobre los beneficios de eliminar el gluten y los lácteos de nuestra dieta. Un tema realmente muy interesante, tenemos un contenido también muy bueno. Pueden enviar la palabra contenido al 5025 para tener estas recomendaciones. Doctor, ya, sigamos porque se nos termina el tiempo después de tantas cosas que quisiéramos platicar. Y aquí Sí. fuera del aire, nosotros con Juan Pablo Hablamos va de consultar, va de aprovechar. Hablamos que ya está bastante aquí. del tema del gluten. Si estuviera doña Carolina estaría feliz de que yo me animé a decir nombres y porque yo siempre he sido muy cauto, pero ya me di cuenta que uno se mete a YouTube y ahí todo el mundo dice todo por nombre y apellido, todo. Así que así es, queridos radioescuchas, tenemos que informarnos, la información está ahí, hay que obtenerla, hay que estudiar,
hay que aprender, desaprender, hay que incorporar hábitos saludables en la dieta personal y la familia si queremos pues buscar la salud. Ahora bien, pasando al tema de la leche. Incluso tengo un libro que se llama Leche que no es de beber. Es un texto grande donde explica el por qué. Pues algunos médicos, colegas dicen que no es adecuado tomar leche. Y hablábamos con Juan Pablo sobre que algunas veces él sabe cuándo se está excediendo en comer cierto alimento porque se hincha. Y yo les hablaba también de cómo la industria ha cambiado con el tiempo. En los años 70, pues recordarán que habían envases de vidrio, pues tenían un cierto tipo de pasteurización, porque lo había, pero había mucha ordeño de animales de pastoreo que no están sometidos a estrés, no había un uso indiscriminado de hormonas, ni de antibióticos, nada de eso, todo era más artesanal. Por lo tanto, en el pasado comíamos mucho más pan. Yo hablé de los helados que tenían galletitas con chocolate, tomábamos lácteos y no había mayor problema. Pero cuando toda la manipulación de la industria alimenticia viene a instalarse en las últimas décadas, se empiezan a disparar también todas las enfermedades asociadas. Y en cuanto a la leche, la gente que siempre dijo que no tenemos por qué tomar leche, por cierto, los asiáticos cuando vienen dicen que no olemos a vaca, porque comemos leche todos los días y todo tiene leche, así como ellos huelen a ajo. Pero entonces, el lácteo de vaca, quiero contarles algo muy interesante, esto sí no lo dije en la plática pasada. Actualmente sabemos que hay dos tipos de leche de vaca, la A1 y la A2. Entonces resulta que aparte es hablar de intolerancia a la lactosa, que son los componentes de la leche, que es un azúcar disacárido, que tiene glucosa y galactosa. Hay gente que deja de producir la lactosa, entonces cuando ingiere leche con lactosa se infla o se le irrita el vientre y tiene como que cólicos y diarreíta. Eso es una cosa, intolerancia a la lactosa, que se ha eliminado ese tema pues con lácteos deslactosados que hay en el mercado o con pastillita de Lactaid, perdón por la marca, se me fue, para que pueda digerir la lechita. Pero el problema no es la intolerancia a la lactosa, el real problema es la alergia o la intolerancia a la proteína de la leche, que se llama caseína. Entonces, la caseína que se encuentra en los sólidos de la leche es el problema. Y recientemente se sabe por investigaciones con médicos de Nueva Zelanda, donde la industria es enorme, ustedes saben, la industria láctea, el Dr. Goodworth, dice que ellos han encontrado que la beta-caseína, que es una proteína más especializada en la leche, pues hay A1 y hay A2. Entonces resulta que la proteína A1 es la que es propia del ganado Holstein, que son aquellas vacas enormes con manchas blancas y negras, principalmente, que son variedades más nuevas, por decirlo así, que hace bastante tiempo hicieron una mutación de la caseína, de la A2, que es la original del ganado, como los bueyes, como las ovejas, como las cabras o como las vacas Jersey, que son aquellas vacas chiquititas, o la búfala. Todos esos ganados tienen A2, quiere decir que su beta-caseína no libera un péptido que se llama beta-caseomorfina 7. Bueno, la BCM7 es un péptido opiáceo que penetra rápidamente en el torrente circulatorio. Opiáceo quiere decir que se parece a la morfina, que produce adicción, que produce enfermedades incluso como autismo, como esquizofrenia, diabetes tipo 1, enfermedades inflamatorias de las articulaciones, produce mucho moco, afecta el sistema inmunológico. La proteína caseína de la leche humana produce menos del 1% de BCM7, mientras que la leche A1 produce más de 100 veces esa cantidad. Por eso es de que cuando la mamá, su médico le receta leche maternizada, que principalmente es originaria de una manufactura que utiliza como principio activo la leche A1, ingieren este péptido en grandes cantidades y tienen problemas de enfermedades como las que acabo de mencionar. Por lo tanto, en Nueva Zelanda ya es ley dividir en el anaquel la leche A1 y la leche A2. Ese es un debate a nivel mundial, hay artículos a favor, en contra.
Lo pueden buscar, leche A1, leche A2, y allá la gente ya decide cuál compra. Si leche A2. La leche A2, repito, que sería la que menos problema da, porque tiene semejanza con la leche de la mujer. Es la leche de cabra, la leche de oveja, de búfala y de ganado Jersey. El problema es que en nuestros países en Latinoamérica no podemos saber el origen de la leche. Y se presupone que la mayoría de la leche de Latinoamérica es A1, no es A2. Por lo tanto, si tiene usted una enfermedad crónica degenerativa como artritis, como lupus, como bronquitis crónica, como asma, definitivamente le conviene también dejar los lácteos, que acabo de mencionar que es uno de los alimentos que más moco producen. También, si usted temporalmente está padeciendo de gripes a repetición o una tos que nunca se le terminó de quitar y sigue consumiendo su lechita y sigue consumiendo su quesito, pues definitivamente va a seguir con moco, moco y moco y moco. ¿Cuál es mi recomendación? Elimine completamente los lácteos de su dieta por un buen tiempo hasta que su cuerpo se desinflame. Si quieres, pues prueba ingerir un poquito de lácteo a ver qué pasa. Con esto le quería consultar, ¿existe dentro de nosotros como sociedad y en general como una costumbre muy arraigada, pues que uno se siente mal y le dan leche, ¿verdad? O sea, al contrario de quitarla, dar más, ¿verdad? O cuando alguien, un niño, por ejemplo, está en crecimiento, dígale usted a una mamá, a una abuelita que no le dé leche porque empieza pues a darle algo, ¿verdad? O sea, porque en nuestra creencia, ¿cómo va a crecer ese niño? No sé si se lo han dicho usted en la clínica, pero yo lo he oído mucho. Claro. Y entonces, ¿de qué va a Tú dijiste vivir algo muy importante, este niño? Creencia. ¿Verdad? Y mencioné que en Oriente, pues más de 5,000 años, ahí no conocen la leche de vaca. Jamás. Ahí siembran la soya, que es un frijolito, y como toman leche de soya o de arroz o qué sé yo, ahí no conocen la leche de vaca. Eso es a lo que iba. Es una o sea, no nos va a pasar creencia. nada si no tomamos Lo leche. mencioné al principio. Dije, cualquier persona que por salud, por moda, por lo que quiera, quiere ser celíaco por elección, quiere dejar de tomar lácteos por elección, lo puede hacer, porque en ningún momento va a ser expuesto a un daño por carencia. Porque dije que si decide voluntariamente hacer una dieta de este tipo, debe y estar al alcance, buscar alimentos que sustituyan fuentes de calcio, que hay no solo la leche, claro, fuentes de vitamina A, fuentes de minerales, que hay otras fuentes, muchos vegetales frescos los hay. Por lo tanto, no va a haber ningún efecto secundario grave si deja de consumir leche, aunque sean niños. Mis hijos crecieron sin lácteos, porque en ese entonces era más recalcitrante en ese tema, porque lo acababa de conocer, en especial porque el menor, Luis Pedro, tenía inflamación crónica de las vías respiratorias y ya era paciente de mis compañeros pediatras, esteroides y toda esa historia. Y cuando yo leí este tema, pues inmediatamente le quité los lácteos a todos y él mejoró hasta la fecha. Entonces crecieron sin lácteos y son más altos que yo, tienen huesos más grandes. Entonces es una mentira que la gente no crece si no toma leche. Hay fuentes de calcio por todos lados. Si no, los chinos tendrían problemas de calcio. Las mismas vacas lecheras tenían problemas de calcio porque son alimentadas con pasto. Y el pasto, si lo analizan, no tiene calcio. Entonces, ¿cómo hace una leche para dar 20 litros diarios, 10 litros diarios y solo come pasto? Ese es un misterio. Eso lo hablamos otro día y no lo voy a tocar hoy. Pero bueno, no hay ningún problema. Simplemente se sustituye. Ahora, cuando tú dijiste creencia y cuando dijiste el movimiento que la gente no vio a acercarse al pecho, la leche, estaba yo viendo una película ayer que se llama Hasta el Hueso, que es la historia de una anoréxica, y el final termina en que la mamá prepara su biberón a la niña de 20 años, la acurruca en su regazo y la amamanta con la leche. Y recordaba lo que Salomón Celán, nuestro maestro de psicosomática, nos dijo en el seminario pasado, cuando habló rápidamente de la anorexia y la bulimia, dos desórdenes alimentarios graves, y decía que la alimentación materna, a eso quería llegar, la alimentación con leche materna es crucial, porque está relacionada con alimento natural, que es el mismo acto de amamantar al bebé, y con alimento afectivo. Cada vez que la mamá alimenta a su cría con su pecho, le está dando seguridad, le está diciendo te amo, te quiero. Cuando el niño se alimenta del pecho de la mamá, está recibiendo amor.
Por lo tanto, alimento es sinónimo de amor. Y cuando hay un vínculo sano, pues lógicamente el comer va a recordar cosas bonitas, positivas, y también hay gente que cuando se ve solo, cuando se ve triste, cuando está deprimido, como hay un arco reflejo que le recuerda que se sentía bien cuando se amamantaba de su mamá, cuando se alimentaba, y alimento es igual a amor, pues entonces voy a comer. Entonces hay gente que come, porque está recordando inconscientemente cuando su mamá lo alimentaba y quiere sentirse así. Eso nos lo explicó él. Y lógicamente cuando el vínculo es negativo, inadecuado, débil, y el niño tiene una relación con la madre tóxica, lo que está recibiendo es un alimento tóxico, porque la mamá lo abandonó, porque se pelea con el papá y grita todos los días, por qué sé yo. Esa memoria de alimento tóxico queda en su mente, y entonces cuando crece y se activa, cuando ve la comida la aborrece, porque es sinónimo de mala relación con mi mamá, alimento tóxico. Me habla un poquito psicosomática, pero bueno, la leche entonces materna es clave, crucial. Debíamos de ayudar mucho a difundir la gran importancia, no solo porque es la mejor leche en cuanto al aspecto orgánico per se, sino por lo que acabo de explicar, por el acto de amamantar, que es un acto de amor, un acto sagrado. Entonces la lactancia materna es fundamental. 12 meses dicen la mayoría de mis compañeros pediatras, algunos dicen hasta 2 años, no lo sé, pero es fundamental por muchas razones, por la fácil digestión, absorción de nutrientes, porque también tiene anticuerpos, sustancias fundamentales para el crecimiento, desarrollo del sistema inmunológico del niño. Otra cosa, lamentablemente cuando la mamá es lechera, porque le encanta comer quesos y no le falta su lechita de vaca, toda esa proteína, toda esa caseína A1 que está ingiriendo se la está pasando también al niño. Por eso es de que hay muchos niños que tienen reacciones de estreñimiento severos, problemas digestivos, cólicos, porque la mamá se alimenta con mucha leche de vaca A1, lo acabo de mencionar, y esa sustancia A1 beta CM7 pasa al torrente circulatorio del niño, porque es un sistema de intestinal inmaduro que permite el paso de muchas sustancias. O sea que también es clave que la mamá que amamanta disminuya drásticamente el consumo de lácteos en ese periodo de tiempo. Muy bien, me voy con algunas consultas, claro, ¿le parece? Es momento para eso. Vámonos con Claudia, dice por aquí, muy buenas tardes, quisiera preguntarle algo al doctor. Mi hija tiene daño renal y el nefrólogo nos recomendó tomar un suplemento, no voy a decir el nombre, pero es de los que se hacen en polvo, sí, claro, y se forma una como leche. Sí. Quisiera preguntarle si esta leche también sería dañina. También, en un caso como el de mi hija, también. Ella no es diabética, pero como te digo, tiene daño renal, tiene 23 años y hemos estado sufriendo mucho con su enfermedad. Voy a repetir algo básico. Yo no estoy diciendo en ningún momento que comer pan y leche sea malo, que nadie va a comer de aquí en adelante porque el doctor Cabral Mancio dijo falso. Yo vine a decir que hay estudios, hay evidencias hoy día que hablan en contra del consumo masivo de estos dos alimentos, entre comillas, y que hay muchas enfermedades que están relacionadas con su consumo. Que muchas personas que no mejoran con tratamiento convencional, que siguen con migraña, que siguen con diarrea, que no bajan de peso, que tienen insuficiencia renal, que tienen artritis, que tienen lupus, deberían de intentar una dieta sin lácteos y sin trigo, porque puede ser que mejoren. Gente con fibromialgia, gente con depresión, puede ser que mejore si elimina totalmente los lácteos y el gluten de su dieta. Con el tema en particular, pues ya lo respondí, si tiene una enfermedad tan severa, triste como una insuficiencia renal crónica, que sus riñones pues ya no filtran, debería eliminar los dos, el gluten y los lácteos. Y hay suplementos que no tienen para nada caseína. Acabo de hablar de la caseína A1 y la mayoría de esos productos o suplementos que muy bien intencionados, están con muchos minerales y vitaminas, tienen caseína, beta caseína A1. Por lo tanto, es dañino, no le conviene más bien, y lo puede sustituir por icaparina, por otras leches, por leches vegetales. Ahora en el mercado hay leche de almendra, hay leche de alpiste, hay leche de arroz, hay leche de soja, hay muchas leches vegetales, fuentes de calcio, de vitaminas, libres de caseína. La clave es eso, tiene que leer en la etiqueta que diga que no tiene caseinatos de ninguna clase. Si dice que tiene caseinato, suero de leche de vaca o algo parecido, no. Esa es mi opinión personal de lo que he leído. Y lo puedo sustentar con artículos en mano.
Bien, vámonos con Beatriz. Excelente el programa. Quisiera que me diera algunos ejemplos de alimentación sin trigo y sin lácteos. Y quisiera preguntarle también del pan integral. ¿Lo considera de buena calidad? ¿Lo recomienda para comer? Lo mencioné también hace un momento, cuando hablamos de trigo, no importa si es pan blanco o pan integral, es trigo, es gliadina, es gluten. Vuelvo a insistir, no estoy diciendo que nadie coma. Si a usted le gusta, si se infla un poquito y la gente se acostumbró que está inflado y es que se escapan casi, nadie le dice nada y usted es feliz así, coma. Si no pasa de un poquito de rinitis que se quita con un spraycito, con un antialérgico, coma. Si le da la cabeza y toma 2 analgésicos, se le quita, coma. Ningún problema. O igual el lácteo, a veces se da cuenta que cuando toma lácteo le da un poquito de diarrea y se siente que eso no es nada, siga comiendo. Yo dije, vuelvo a repetir, que hay gente que está severamente enferma, que tiene problemas graves, que no mejoran con el tratamiento convencional ni alternativo, ni biológico, como quieran llamarle. Deberían de revisar la dieta, la alimentación y tomar decisiones. Bien, muy bien. Y por cierto, sí, ejemplos de dieta, pues está en el contenido, enviando la palabra contenido al 5025, hay algunas opciones. Agradezco muchísimo el compartir estos conocimientos. Dios les bendiga. Mi pregunta, tengo una nieta que es alérgica a los colorantes y a las semillas desde muy pequeña. Mis hijos, ninguno sufrió de ninguna alergia. Mi consulta va más dirigida a por qué algunas personas desarrollan las alergias y otros no. Ya mencionó una parte del componente emocional. ¿Podría irme por ese lado y estudiarlo un poco más por ese lado? ¿O qué me recomienda el doctor? Es mi nieta. Muy bien, muchísimas gracias. Buenísima pregunta. Muchas gracias por hacerla. Resulta que hace unos 15 años estuvimos estudiando con el profesor Rummel, el doctor Gerd Rummel, alemán. Él era un internista con relativo éxito en Alemania cuando conoció la bioresonancia. Ya hablé de eso también. Aparatos que trabajan con frecuencias electromagnéticas, con informaciones electromagnéticas, tienen la particularidad de transformar las ondas electromagnéticas de sustancias particulares y se usa muchísimo en intolerancias alimenticias y en alergias. El programa tiene más de 900 y pico el aparato de programas para las diferentes indicaciones, para musculares, digestivas, urinarias, incluso cerebrales, muy buenos. Y tiene un par de programas que invierten las ondas o que separan las ondas negativas de las positivas y las aumentan. Pues bien, vino el doctor Rummel y él se puso a estudiar, a investigar y se dio cuenta que la mayoría de las poblaciones en el mundo, pues desde muy pequeños nos introducen rápidamente el trigo y la leche, que son alimentos universales, que en la mayoría de casos nos las introducen. Con algunas excepciones mencioné Oriente, ¿verdad? Entonces él dijo, bueno, eso significa de que las madres, entre comillas, su teoría, de las alergias, pues es la ingesta abusiva de lácteos y de trigo. Vino él, hizo su kit, el kit de Rummel, y dijo, ustedes ya no tienen de qué preocuparse de ver qué alergias tiene, porque pueden ser 1000. Colorantes, semillas, mariscos, pelo de gato, polvo de cucaracha, ácaros, N cantidad de alergenos. Simplemente vamos a trabajar con la leche y el trigo con un programa de inversión una vez por semana, porque los mastocitos, que son las células que patrullan el sistema de defensa para reconocer alergenos, tienen información de la leche y el trigo, y cada semana se la vamos a borrar, y a las 10 semanas ya, en mi experiencia, ya hay colonias de mastocitos que ya no tienen información. Por lo tanto, en 10 semanas, un 80% de los pacientes van a mejorar de cualquier alergia, no importa cuál sea, por similitud estructural, molecular, con la leche y con el trigo. En resumen, esa es la teoría del doctor Rummel. A la fecha tiene 5 aparatos de bioresonancia en su clínica, solo esto hace. Le llegan alergias de todo tipo, en la piel, digestivas, respiratorias, incluso el sistema nervioso. Aplica su esquema leche-trigo y otros componentes que no los voy a explicar por tiempo. Y él dice que tiene un 80% de éxito. Doctor Rummel, que el 20% restante, ¿usted qué hace? No me importa, que busque otro médico. Los alemanes están prácticos, ¿verdad? Pues bien, en ese entonces empezamos a trabajar con el esquema de Rummel, y en mi experiencia les puedo decir que tal vez no un 80%, pero sí un 60%. Un 60% de los pacientes mejoraron de cualquier alergia, semillas, colorantes, con leche y trigo de Rummel.
El resto sí, como yo no soy como él, pues utilizamos otros métodos, la alimentación, la homeopatía compleja, las flores de Bach, lo emocional, ya nos vamos por otros caminos. Claro. Entonces, ¿qué les recomiendo? Hacer caso a nuestras instalaciones para que trabajemos sus alergias con el aparato de bioresonancia que tantas satisfacciones nos ha dado, principalmente en niños. Muy bien. Xiomara dice, tengo un niño de 5 años con problemas de aprendizaje y problemas en el habla. Quisiera preguntarle si con esta endoscopía que usted platicó se puede detectar si es celíaco, ya que él también tiene problemas de reflujo. Y también quisiera preguntarle si todo esto también mejoraría su problema de hiperactividad. Es una pregunta compleja. Tiene varias partes también, juicio. Par de partes que voy a tocar. Efectivamente se le puede hacer endoscopía a los niños pequeños. Hay hoy día especialistas en gastroenterología pediátrica. Recientemente un compañero mío, el doctor Balcés, es gastroenterólogo pediatra, y yo lo vi salir precisamente de un procedimiento de endoscopía en niños. Y es el pan de todos los días de él. Entonces sí vale la pena hacerle una endoscopía al chico para hacer biopsias de las vellosidades de la mucosa del intestino delgado y descartar que no tenga algún tipo de enfermedad celíaca. Habría que hacerle incluso los marcadores para ver si no tiene enzimas positivas, y habría que hacerle también pruebas de supresión, qué sé yo, para diagnosticar si no tiene una sensibilidad aumentada. Pero sí vale la pena, totalmente. No solo por los síntomas digestivos, sino porque al principio de la plática mencioné que en algunos pacientes el consumo exagerado de gluten puede dar también síntomas del orden del sistema nervioso. Entiéndase, niños hiperactivos, con déficit de atención, pacientes ciclotímicos, pacientes con distimia, pacientes depresivos, pacientes ansiosos, incluso, dije yo, enfermedades psiquiátricas como bipolares o esquizofrénicos. Entonces sí vale la pena hacer una investigación en esta línea, número 1. Y número 2, desconocemos mucho la historia anterior del paciente. Hay otros factores, por supuesto, porque somos multifactoriales que podrían estar relacionados con este caso. Y no sabemos si es reversible lo que él tiene o no. Porque muchos pacientes autistas quizá fueron expuestos, mencioné yo, a la beta-gasomorfina 7 de una leche A1. Hubo un daño en sus circuitos neuronales y tienen un autismo irreversible, porque hay un daño orgánico. No lo sabemos. Entonces, si los problemas del habla, déficit de atención, ¿qué tanto pueden ser reversibles? No lo sabemos. Pero la esperanza es la última que se pierde. Entonces hagamos todo lo que sea a nuestro alcance para intentar ayudar. En el caso personal, ya hace rato lo había yo contado en otros programas de este muchacho Luis Pedro, mi hijo que tenía problemas respiratorios, pues mejoró con la eliminación de los lácteos. Y también fue clasificado como hiperactivo y con déficit de atención. Y dijeron que jamás iba a entrar al colegio austriaco cuando estudió porque era hiperactivo y con déficit de atención. Pues en ese entonces yo ya estudiaba un poco estas cosas y fue tratado simultáneamente con bioresonancia, esquema de Rummel, fue tratado con homeopatía compleja y con flores de Bach. Y el niño pasó toda su primaria, toda su secundaria, ahí en el colegio austriaco, fue aceptado y ahí va. Y ahora está estudiando psicología. Y ahí va a ser los compañeros del programa con los temas de ayuda personal. Entonces sí, en mi experiencia, esos cambios fundamentales que decidimos en su momento con aquel, pues le ayudaron. El tratamiento complementario fue muy exitoso a lo largo de la vida, entonces no solo en estas enfermedades, sino que también en toda la historia clínica. Y sí puedo dar fe que en muchos casos en donde me he quedado corto con mis conocimientos de medicina convencional, este tipo de caminos que decidí pues, estudiar, explorar, ahondar, me han ayudado. Entonces le animo a que haga el intento de buscar otras opciones para su hijo. Bien, ya nos tenemos que despedir. Doctor, muchísimas gracias por acompañarnos esta tarde. Siempre un gusto poder platicar con usted. Gracias por las orientaciones. Para quienes quieran ponerse en contacto con el doctor Haroldo Cabrera Mancio, los teléfonos, tomen nota por favor, 22 59 32 32 y 55 15 4471 en mensaje de WhatsApp, si se les hace más sencillo por esa vía. Y si no, en el Facebook también le pueden dar like a su página IMC Cabrera Mancio. Doctor, mil gracias. A usted, gracias. Sé fiel a ti mismo, a tus sueños e ideales, y alcanzarás la trascendencia. Carolina, la mujer de hoy, presentó el segmento Vida y Plenitud.